En el día de hoy voy a hablar un tema acerca de la hija de Babilonia, ya que ha sido complejo para muchos entender de dónde viene la hija de Babilonia y de dónde sale la hija de Babilonia, ya que sabemos que la Babilonia antigua fue en el Medio Oriente y de allá sale la hija de Babilonia para los últimos tiempos. Podemos ver que el símbolo de la Babilonia antigua era el símbolo del águila, y la Babilonia de los últimos tiempos que la Biblia nos habla es la hija de Babilonia y tiene el mismo símbolo, es el águila. Y para nosotros poder entender acerca quién es la hija de Babilonia, tenemos que hacer un estudio y voy al libro de Isaías, capítulo 47, verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarás tierna ni delicada. Toma el molino y muele harina, y descubre sus guedejas, y descalza los pies, y descubre las piernas, y pasa los ríos. Serás tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista, y haré retribución, y no se librará de hombre alguno. El verso 4 dice: y nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla, entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamará señora de reinos. Aquí está hablando de que la hija de Babilonia sale de los caldeos, pero como nosotros ya lo sabemos, la Biblia nos habla claro de que hubo una mezcla entre los caldeos y el pueblo de Israel. No podemos estar hablando de caldeos sin que no estemos hablando de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos fueron llevados a tierra de los caldeos y allí hicieron una mezcla con los caldeos. Y aparte de esa mezcla, ellos hicieron un pacto que fueron las tribus del norte y fueron llevados a tierra de comerciantes. Por eso el proceso que se le dio a los del norte y el proceso que se le dio a los de Judá es totalmente diferente. Podemos ver que los del norte no fueron llevados a ser cautivos durante mucho tiempo allí, sino ellos directamente fueron llevados y puestos en tierra de mercaderes. Y los de Judá sí les tocó estar allí durante 70 años y luego a los 70 años tuvieron que regresar a Judá para la reconstrucción del templo, para un cumplimiento profético de la venida del Mesías. Pero las 10 tribus sí fueron puestas en Tiro y en Sidón para manejar un comercio conjuntamente con los caldeos. En ese entonces el eje del comercio era Tiro y Sidón. Por eso cuando estamos hablando de la profecía acerca de Babilonia, la hija de Babilonia, estamos hablando de Tiro y de Sidón, y la profecía es totalmente igual cuando está hablando de la hija de Babilonia o está hablando de Tiro o está hablando de Sidón. Y dice en el verso 6: me enojé contra mi pueblo y profané mi heredad, y los entregué en su mano, y les tuviste compasión sobre él, anciano, y agravaste mucho tu yugo. Y dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordarás de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluntosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. ¿De quién es esta que nos está hablando aquí, que se cree populosa y se cree grande sobre la faz de la tierra, y dice que no conoce viudez, ni conoce orfandad, quiere decir huérfano? Aquí está hablando de una ciudad populosa de mucha plata, que fue fundada por el comercio mundial. En el verso 9 nos dice de la siguiente manera: estas 2 cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. Toda su fortaleza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de sus hechizos y de tus muchos encantamientos. En el verso 9 nos explica claro de que dice que en una hora le vendrá la destrucción a la hija de Babilonia. Pero ¿cómo va a ser esta destrucción de la hija de Babilonia en una hora? La Biblia nos habla claro de que va a ser a través de un tsunami sobre la faz de la tierra. Va a haber un tsunami en el mundo entero. Pero ¿quién va a producir este tsunami? Más adelante lo vamos a ver. En el verso 10 dice de la siguiente manera: porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve, tu sabiduría,
y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, dice, yo y nadie más. Se cree tan poderosa la hija de Babilonia que dice que sobre la faz de la tierra es ella la única y nadie más. ¿Por qué ella se cree tan poderosa sobre la faz de la tierra y que no hay nadie quien la gobierne, quien la domine o quien le ponga leyes o quien le decrete ordenanzas a ella? Porque es que de ella misma procede la justicia. La Biblia lo habla claro de que ellos mismos procede la justicia. A los Estados Unidos de América, ¿quién lo va a juzgar si ellos son de allá donde salen todas las leyes, todas las ordenanzas para todas las naciones sobre la faz de la tierra? Ella por eso se cree populosa, se cree grande, y para los últimos tiempos que ella va a ser un imperio, pues es el único imperio que va a gobernar sobre todas las naciones. En el verso 11 dice de la siguiente manera, vendrá pues sobre ti el mal, y cuyo nacimiento no sabrá, y caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepa vendrá de repente sobre ti. Aquí está hablando de un juicio que le viene a la hija de Babilonia. Y en el verso 12 dice así, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, y en los cuales te fatigaste desde su juventud, y quizás podrás mejorarte y quizás te fortalecerás. Sabemos que el pueblo de Israel, desde cuando Dios lo sacó de Egipto, ellos se inclinaron a dioses ajenos, a dioses paganos, y por eso dice que de anteriormente ellos se contaminaron con la hechicería, con la brujería, con dioses paganos, a adorar dioses no conocidos. En el verso 13 dice, y te has fatigado en tus muchos consejos, y comparezcan ahora y te defiendan los que contempladores de los cielos, y los que observan las estrellas, y los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Qué nos quiere decir el verso 13? Dice que aquí que los que van a anunciar qué le viene a la hija de Babilonia en los postreros tiempos son los científicos. Para nosotros hoy en día son los científicos los que pronuncian, porque ellos son los que llevan el control del tiempo y ellos saben qué está sucediendo y qué está a punto de suceder sobre la Tierra. Hoy en día podemos ver que ya empiezan los científicos a anunciar acerca de un asteroide que viene para la Tierra. Y aquí nos habla claro que lo que nos está hablando es que los que anuncian para la caída de Babilonia son los estudiosos, son los de la NASA, son aquella gente que estudian los tiempos y dice, y para pronosticar lo que le viene a Babilonia de los últimos tiempos. En el verso 14 dice, he aquí que serán como tamo de fuego, y los quemará y no salvará su vida del poder de la llama. Aquí está hablando de que Babilonia va a ser derribada con llama. Algunos estudiosos dicen que al caer un asteroide en las aguas, en el mar, ese asteroide trae un fuego, una lava, que eso viene prendida en fuego y eso se mezcla con el agua de tal manera de que no se apaga. Entonces se va a hacer un tsunami, una mezcla entre agua y fuego, como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Aunque Sodoma y Gomorra no fue un tsunami, pero fue fuego lo que cayó para destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice que tal como fue destruida Sodoma y Gomorra, así va a ser destruida Babilonia de los últimos tiempos. Dice, y no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Verso 15 dice, así serán aquellos en quienes te fatigaste y los que traficaron contigo. Aquí está hablando de un comercio, aquí dice que los que traficaron, aquí está hablando de gente comerciante. Antiguamente los hijos de Jacob comerciaban o comercializan todavía en Tiro y Sidón, pero ahorita el comercio más grande se está manejando desde los Estados Unidos de América, que es la hija de Babilonia, que comercializa con todos los continentes de la tierra, con todos los países de la tierra, sobre la faz de la tierra, lo comercializan desde los Estados Unidos. Desde tu juventud y cada uno irá por su camino, y no habrá quien te salve. Aquí está hablando de un juicio. Aquí dice que a Babilonia nadie la puede salvar del juicio que ya está pronosticado para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, cuando está hablando de la hija de Babilonia, dice que ella se prostituyó. Dice que ella es la madre de muchos de hechizos, de idolatría. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de los impíos, está hablando de un pueblo que no es temeroso de Dios. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que hay judíos
que sí creen en Dios y buscan a Dios y practican la justicia. Pero cuando está hablando de impíos, es un pueblo apartado totalmente de Dios, es un pueblo que no teme de Dios, es un pueblo que está una alianza, una mezcla entre caldeos que hoy en día no temen de Dios. Son impíos, son descarriados, y esa es la hija de Babilonia. Hoy en día se oye hablar acerca del muro de Babilonia, de los últimos tiempos. Sabemos que entre los Estados Unidos y México había una polémica acerca del muro de Babilonia. Y la Biblia nos habla en el libro de Jeremías, capítulo 50, verso 15, y nos habla acerca del muro. Y en el libro de Jeremías 51 nos habla 3 veces acerca del muro de Babilonia. Y les voy a leer el versículo 15 acerca de esta polémica del muro, que es la seguridad de Babilonia. Dice en el verso 15, dice, gritad contra ella alrededor. Dice, y se rindió y han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová y tomad venganza de ella y haced con ella como ella hizo. La Biblia nos está hablando de que para el día del juicio van a caer los muros de Babilonia, pero ¿cuáles muros son los que van a caer? Si aquí la Biblia nos está hablando acerca de un muro que Babilonia hizo a los alrededores para protegerse, para tener seguridad. ¿Y quién es el que hoy en día está con ese proyecto de hacer ese muro para tener esa seguridad? Siempre los judíos en todo su tiempo han pensado en tener una fortaleza, unos muros, unas murallas para ellos guardasen de los enemigos. Y aquí nos está hablando totalmente de ese muro. Y el presidente hoy en día de América vive preocupado por levantar ese muro. Pero ¿cuál es ese muro? ¿Será que en la Biblia nos habla? Aquí en el verso 15 nos habla acerca de ese muro. En el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 12, nos habla acerca de ese muro. En el versículo 44 nos habla acerca de ese muro. En el versículo 58 nos está hablando acerca de este muro. Aquí nos habla en 4 versículos acerca del muro. Pero ¿cuál muro es el que nos está hablando aquí la Biblia? Acerca de la hija de Babilonia, el muro que hoy en día ha sido polémica entre Estados Unidos y México. Y dice que el día del juicio ese muro caerá. En el libro de Jeremías capítulo 51 nos narra de la siguiente manera. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia, contra sus moradores, y el que se levantan contra mí. Dice, y enviaré a Babilonia aventadores y la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrá contra ella de todas partes en el día del mal. Notemos que dice que siempre que la Biblia nos habla de que el día de la caída de Babilonia va a ser en un día. Muchos estudiosos de la Biblia, cuando encuentran esta palabra, y sobre todo en el libro de Sofonías, que nos habla acerca del día del Señor, muchos dicen que es el arrebatamiento de la iglesia. Qué gran error de ellos cuando dicen que el gran día del Señor es el arrebatamiento de la iglesia, ya que el día del arrebatamiento de la iglesia va a ser un día de bendición y va a ser un día tan agradable que no va a ser de angustia, ni de dolor, ni de tragedia, como lo habla acerca de la profecía de la caída de Babilonia. Cuando habla de la caída de Babilonia dice que va a haber angustia, va a ser un día de tormento, de juicio. En un libro profético nos habla acerca de ese día. Dice, ¿y para qué queréis el día del Señor? Nadie va a querer el día del Señor. Todo el mundo quisiéramos escapar acerca del gran día del Señor porque será de juicio. Y muchos confunden este gran día del Señor que está hablando de la caída de Babilonia con el arrebatamiento de la iglesia, que es totalmente diferente. Dice en el verso 3, y diré al flechero que ateza su arco, y al que se enorgullece de su coraza, y no perdones a sus jóvenes, destruir a todo el ejército. Aquí dice que cuando caiga Babilonia, Dios va a utilizar a un ejército para acabar de destruir lo que queda de Babilonia después del juicio. ¿Y quiénes son los que van a venir a acabar de destruir al restante de Babilonia? Dice el verso 4, y caerán muertos en la tierra de los caldeos, alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudecido de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Aquí dice que Dios tiene misericordia de Israel,
aunque ellos pecaron contra Dios, aunque el pueblo de Israel pecó contra Dios, pero dice que Dios tendrá misericordia de ellos. Así ellos se fueran apartados de él. Dice que aquí le dará la paga a Babilonia porque ellos fue los que los tomaron cautivos y los llevaron, hicieron alianza con ellos hasta el día de hoy. En el verso 6 dice, huid de en medio de Babilonia. ¿Quién le está diciendo que huya de Babilonia o salga de Babilonia? Aquí le está diciéndole al pueblo de Israel que el día de la caída de Babilonia dice, salgan ahora sí, porque se les abre un portón para que ellos salgan de Babilonia y busquen su tierra, vayan a su tierra. Dice, huid de en medio de Babilonia y librar cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de la maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová y dará su pago. Y dice en el verso 7, dice de la siguiente manera, copa de oro fue Babilonia en las manos de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, y bebieron los pueblos, y se aturdieron por lo tanto las naciones. Dice que copa de oro fue Babilonia. Dice que embriagó a toda la tierra de su vino. Dice, y la bebieron todos los pueblos de las naciones. ¿Está hablando de quién? De un imperio, donde van de todas las naciones porque es la ciudad populosa, la ciudad famosa sobre la faz de la tierra. En el verso 8 dice, en un momento cayó Babilonia y despedazó, gemir sobre ella, tomad bálsamo para su dolor y quizás sane. Dice que en un momento cayó Babilonia. Y aquí hace una pregunta, que quizás sane por la maldad que ellos hicieron. En el verso 9 dice de la siguiente manera, curamos a Babilonia y no ha sanado, dejarla. Aquí que les está diciendo el Señor a los judíos, déjala. O sea, dejen la tierra que ellos tenían, que era la ciudad populosa. ¿Para ir a dónde? Ahora, ¿qué le dice? Dejen a Babilonia, donde estaban ellos. Ahora, ¿para dónde van a ir ellos? Dice, dejarla. Vámonos cada uno a su tierra. Cuando está diciendo a los judíos, aquí le está hablando a los judíos, dejen a Babilonia y vámonos para su tierra. ¿Dónde es la tierra de los judíos? El Medio Oriente. Dice, porque has llegado hasta el cielo y su juicio se ha alzado hasta las nubes. Dice el verso 10, Jehová sacó con luz a nuestra justicia, venid y estemos en Sión a la obra de Jehová vuestro Dios. Aquí está diciendo que salgan de Babilonia y que vayan a Sión, que vayan a su tierra. El verso 11 dice, limpiad las saetas y embrazar los escudos. Ha despertado Jehová. Él es el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es sus pensamientos para destruir, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. ¿Qué está diciendo aquí? Que dice, Dios despertará el espíritu de los medos. ¿Quiénes son los medos hoy en día? Los medos hoy en día que la Biblia nos menciona son los de Rusia, son los del oriente, son los del norte, los que la Biblia nos habla que ellos vendrán en los postreros tiempos cuando se manifieste el anticristo. Dice que vendrán los del norte, que son los medos persas. Y dice que aquí Dios utilizará a los medos persas, que es Rusia, para cuando después de que venga un juicio a la tierra, dice que ellos arrasarán con lo que quede de Babilonia. En el verso 12 dice así, levantad banderas sobre los muros de Babilonia y reforzad las guardias y poned centinelas, disponer celadas, porque deliberó Jehová, aún pondrá en el efecto de lo que has dicho contra los moradores de Babilonia. Aquí vuelve y nos habla cerca del muro de Babilonia, que hoy en día ha sido polémica. Verso 13, dice, tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, has venido tu fin y la medida de tu codicia. La que está hoy en día en medio de las aguas es la hija de Babilonia. La Babilonia antigua ni siquiera tenía mares alrededor. Estaba en el centro de la tierra que ni siquiera colindaba con aguas, que era la Babilonia antigua del Medio Oriente. La Babilonia de Egipto, de Siria. Y la Babilonia de los últimos tiempos que la Biblia nos habla dice que está rodeada de aguas, que es Estados Unidos de América. El verso 14 nos dice así. Dice, Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder y que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. En el verso 30 nos dice de la siguiente manera,
Los valientes de Babilonia dejaron de pelear y se encerraron en sus fortalezas y les faltaron las fuerzas y se volvieron como mujeres. Dice, incendidas están sus casas y rotos sus cerrojos. ¿Para qué tiempo nos está hablando aquí que dice que los valientes de Babilonia, los ejércitos valientes de Babilonia, que hoy en día son los más poderosos de la faz de la tierra y tienen los ejércitos sobre todo el planeta Tierra? ¿Quiénes son? Los hijos de la hija de Babilonia, aquellos guerreros que tiene el imperio de Babilonia. Dice que son los valientes. ¿Cuál es la tribu más valiente que ha habido desde un principio, desde cuando Josué sacó al pueblo de Israel allí por el desierto y lo llevó a su tierra? Siempre ha sido la tribu de Efraín. Y la Biblia dice que Efraín para los últimos tiempos sería el aliado de naciones. Y al ser aliado de naciones, hoy en día él tiene los países a favor de él, que son muchos los países que están aliados a los Estados Unidos de América, y él tiene los ejércitos en toda la faz de la tierra, que son los ejércitos más poderosos. Pero dice que se llegará el tiempo de que esos ejércitos se debilitarán, que dice que tendrán miedo como las mujeres, dejan de pelear. ¿Por qué? ¿Quién los va a afligir y quién les va a quitar ese poderío para ellos no pelear? Dios mismo tiene que derribarlos, porque a los caldeos no los puede derribar otro ser humano, ya que la Biblia dice que son los poderosos de la tierra. Solamente los puede derribar Dios a través de un juicio, los puede derribar como ejércitos. ¿Por qué? Porque a ellos, contra ellos, como él es un imperio, ¿quién va a pelear contra ellos, siendo un imperio sobre la faz de la tierra? Dice en el versículo 31, correo se encontró con correo, mensajero se encontró con mensajero. ¿De qué está hablando aquí? De que aquí estos mensajeros que está hablando aquí son los periodistas de los últimos tiempos, que van a anunciar qué le viene y qué le va a pasar a Babilonia. Dice, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Aquí está hablando de que los periodistas van a anunciar por los medios. Hoy en día periodistas van a anunciar qué le va a suceder a Babilonia. Verso 32. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego. Y se consternaron todos los hombres de guerra. Aquí está hablando hombres de guerra. ¿Quiénes son los hombres de guerra? Vuelvo otra vez a ¿quiénes son esos hombres de guerra hoy en día? Los hijos de Babilonia. Verso 33. Porque así has dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. Ya aquí que a poco le vendrá el tiempo de la siega. Aquí está hablando de la hija de Babilonia. ¿Pero de dónde sale la hija de Babilonia? La hija de Babilonia es una mezcla entre caldeos y judíos. Esta alianza que hicieron los judíos cuando se aliaron con los sirios y hicieron un pacto, que los únicos que no violaron el pacto fueron las tribus del norte. La tribu de Efraín hizo un pacto con los caldeos hasta el día de hoy. ¿Cuándo van a salir del medio de Babilonia? El día que caiga Babilonia, ese día se abre la puerta para que los judíos regresen al Medio Oriente. Verso 34. Me devoró y me deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, y me tragó como dragón, y llenó su vientre de mi delicadeza, y me echó fuera. ¿Quién está hablando aquí? Aquí cuando está diciendo del rey de Babilonia, está hablando del rey de Babilonia, el antiguo. ¿Cuándo devoró a los hijos de Dios? ¿O cuándo lo devoró? Cuando fue y se trajo las tribus, las del norte y las del sur, cuando acabó con el territorio de Judá. Dice que lo devoró. Verso 35. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí. Aquí el Señor dice, ¿por cuánto se metió con mis hijos? ¿Por cuánto devoró a mis hijos? Que fueron las tribus de Israel. Dice, ¿por cuánto me devoró a mí? A mi carne, quiere decir los hijos de los hijos de Jacob. Dice, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre sus moradores de Caldea. Está hablando de que Babilonia fue la que fue a traerse a los hijos de Judá en el monte de Sión, y dice que esa venganza está pendiente para los últimos tiempos. Dice en el verso 36, por lo tanto así has dicho Jehová, y aquí que yo juzgo a causa y haré que su venganza, y secaré su mar, y haré que sus corrientes quede seca. Y será Babilonia montones de ruina, morada de chacales, espanto de burla, sin morador. Dice que aquí Babilonia va a quedar, dice que será como chacales.
va a quedar devorada, va a acabarse la ciudad populosa. Dice en el verso 38, todos a una rugirán como leones y como cachorros de leones rugirán. En medio de su calor se pondré banquetes y haré que se embriague para que se alegre y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Verso 40. Y los haré traer como corderos al matadero y como carneros de machos cabríos. 41. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Aquí está hablando cuando ya es Babilonia derribada. Dice que va a ser objeto de espanto, va a ser de burla para las naciones. Dicen como la populosa, la poderosa, la hermosa, la que tuvo mucha plata, la que nadie se le podía meter porque estaba fortalecida por medio de muros. Estaba tan fortalecida, dice, y ahora quedó a la deriva. La derribaron. Las naciones se burlan de ella. Verso 43. Dice, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca, desierta, tierra que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Tal será la desolación que dice que no mora nadie, y no ni hijo de hombre, dice que nadie morará allí, porque allí va a quedar un solo desierto. Verso 34. Juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que has tragado, y no vendrá más a las naciones, y el muro de Babilonia caerá. Mire, hoy en día, vuelvo y lo repito, que ha habido polémica acerca del muro. Aquí habla tantas veces acerca del muro, pero ¿por qué repite aquí tantas veces el muro de Babilonia? Porque está hablando del muro de la Babilonia de los últimos tiempos. Y el presidente de la hija de Babilonia hoy en día está en una preocupación constantemente, y ha sido noticia, que es de levantar el muro, acabar de hacer el muro que está contra México. ¿Para qué? Porque él sabe que viene una guerra. Él como guerrero sabe que viene una guerra y que él tiene que cuidarse de sus enemigos. Y para cuidarse de sus enemigos, ¿qué piensa hacer? Fortalecer el muro, acabar de hacer el muro, porque ya está hecho la mitad y tiene que acabar de hacer el resto que le queda. Puede ser que sí alcance a hacerlo o no alcance, pero ese muro va a ser derribado. En el verso 54 nos dice así: óyese el clamor de Babilonia, el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Aquí está hablando de un lamento después de un juicio. Aquí está hablando de un lamento de Babilonia. En el verso 55 dice, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y quebrantarán sus olas. Aquí está hablando, cuando está hablando de las olas, dice, como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destrucción contra ella y contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Aquí dice que Dios le dará la paga a Babilonia, la destruirá. ¿A cuál Babilonia está hablando aquí? Sabemos que está hablando de la Babilonia de los últimos tiempos. Algunos le dan unas interpretaciones que esta Babilonia que estamos hablando aquí en el capítulo 51 o 50 y 51, que eso ya sucedió. Totalmente falso. Aquí está hablando para los postreros tiempos. Ahora, muchos dicen que Babilonia es una religión, pero les quiero decir que aquí hay tres probabilidades que desmienten de que Babilonia es una religión. Primero, que Babilonia, aquí está hablando de que tiene un rey, y las religiones no tienen rey. Tienen un líder, pero no tienen religión. Y aquí está hablando de un rey, dice severo, un rey terrible, un rey que no tiene piedad, un rey despiadado. Segundo, que tiene los ejércitos más poderosos de la tierra, porque aquí dice los poderosos de la tierra, los valientes, los guerreros, y las religiones y las sectas no tienen ejércitos, tienen creyentes, pero no ejércitos para pelear. Y aquí la Biblia está hablando del rey de Babilonia de los últimos tiempos, que tiene un ejército poderoso. Tercero, que desmiente que las sectas y las misiones no manejan ningún comercio mundial. Aquí la que maneja el comercio mundial es el imperio de Babilonia, es el comercio mundial. ¿Y quiénes son los que conforman el comercio mundial? Los judíos. Y de ese comercio mundial fue que salió la hija de Babilonia. Y aquí está hablando de un comercio,
que los que fundaron a Babilonia, y Babilonia está sentada en medio de un comercio mundial, que es el que comercializa contra todas las naciones. Y podemos ver que cuando estamos hablando de este comercio, volvemos al libro de Ezequiel 27, y usted mira el libro de Ezequiel 27 y 28, está hablando acerca de Tiro y de Sidón, que son el comercio mundial donde fueron puestos los judíos, y lo compara con Apocalipsis 17 y 18, y está hablando de los mismos mercaderes, de los mismos comerciantes. Y cuando nosotros vamos a mirar acerca de quiénes son estos comerciantes, vamos a ir al libro de Oseas capítulo 12 a ver de quién nos está hablando y quién es el que comercializa en el mundo entero y quiénes son los que manejan el comercio en el mundo entero. Dice en el verso 1, Efraín se apacienta de viento y sigue el solano mentira. Destrucción aumentará continuamente porque hicieron pacto con los sirios. Y el aceite se lleva a Egipto. Por eso tenemos que tener en cuenta de dónde sale la hija de Babilonia. Aquí dice que aquí hicieron un pacto con los sirios, hicieron una alianza con los sirios hasta los últimos tiempos. Porque en el libro de Oseas nos está hablando es del Efraín de los últimos tiempos, el que tiene que regresar al Medio Oriente. Dice el verso 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos y le pagará conforme a sus obras. Aquí es que está hablando. Aquí está hablando de un juicio que viene para los israelitas, así como lo dice en Oseas capítulo 5, verso 1, dice que el juicio será ¿para quién? Para los hijos de Jacob. En el verso 3 dice, en el seno materno tomó por el carcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. Verso 4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel y le halló. Y allí habló con nosotros. ¿Por qué dice que habló con nosotros? Porque Jacob luchó con el ángel y prevaleció. Y nosotros somos hijos de ¿quién? Nosotros venimos de la tribu de Judá, que es la simiente, que es Cristo. Y nosotros, por ser hijos de Cristo, venimos de esa simiente. Versículo 5. Mas Jehová es el Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios y guarda misericordia, juicio en tu Dios y confía siempre. ¿Qué está diciendo en el verso 6? Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Jacob, vuélvase a tu Dios, ya deje la impiedad, deje la rebeldía, deje el pecado y vuelva a la ley de Dios, vuelva a buscar los estatutos, las ordenanzas, las leyes, el mandamiento, los decretos que Dios le dio. Dice, vuélvase y confía siempre en el Señor. Dice en el verso 7, miren la importancia que dice en el verso 7. Mercader que tienes en su mano peso falso y amador de opresión. Aquí que le está hablando, aquí le está diciendo a los judíos que son los que tienen el mercader, ellos son los que comercializan. Y le está diciendo, mercader que tienes en su mano peso falso, amador de opresión. Aquí está hablando con el Efraín de los últimos tiempos. Verso 8. Y mire lo que le responde Efraín en el verso 8. Efraín le dijo, ciertamente enriquecido. He hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todo mi trabajo. Aquí el Efraín de los últimos tiempos, la Babilonia de los últimos tiempos, le está diciendo, yo me enriquecí, a nadie he defraudado, a nadie le he quitado, he trabajado limpiamente. Todo lo que he hecho lo he hecho limpiamente, pero el Señor le está diciendo, mercader que tiene peso falso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo aquí? Que la medida que antiguamente era, se la han quitado. Ya hoy en día el peso de un bulto o el peso de una carga o el peso ya no, de una arroba ya no es lo mismo. Ya le bajaron el peso, es lo que el Señor le está diciendo aquí. Dice, mercader que tienes en su mano peso falso. Ya hoy en día, ya los comerciantes es poder robar a otro y no le venden lo que es justo. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí. Pero miren lo que le dice en el verso 9. Pero yo soy Jehová su Dios. Porque Efraín aquí le está mintiendo. Entonces el Señor mire lo que le dice. Pero yo soy Jehová su Dios. Desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Verso 10. He hablado a los profetas y aún aumenté la profecía por medio de los profetas y usé parábolas. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Por causa de ustedes, israelitas, fue que yo aumenté la profecía.
para explicarles, para hablarles qué iba a suceder en el pasado y qué iba a suceder en los posteros tiempos. Verso 11, el verso 11, es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido en Gisgal, sacrificaron bueyes a sus altares, son como montones en los surcos de sus campos. Aquí les está diciendo, recuerdan en el pasado cuando se fueron con los Baales, que se fueron con los dioses ajenos, cuando se fueron a sacrificarle, hacer sacrificios a dioses paganos, que se fueron con otros dioses. Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí. Dice, pero Jacob huyó a tierra de Harán, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Mire lo que dice Efraín en el capítulo 14. Dice, Efraín has provocado a Dios con amargura, por lo tanto hará recaer sobre él la sangre que has derramado a su Señor y le pagará su oprobio. ¿Para cuándo viene ese pago? Para los últimos tiempos. En el libro de Ezequiel, capítulo 26, hablando acerca de Tiro. ¿Por qué tenemos que volver y escudriñar muy acerca de Tiro? Porque cuando está hablando de Tiro y de Sidón, está hablando de los israelitas, esta mezcla con los caldeos. Mire lo que dice en el verso 1 del capítulo 26, dice, aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, he a bien que quebrantada está la que era la puerta de las naciones, y a mí se me volvió, yo seré llena y ella será desierta. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Quién es Tiro? Cuando dice que Tiro dijo. Tiro, cuando dice que Tiro dijo, está hablando de las 10 tribus del norte. Los que hablaron aquí fueron las 10 tribus del norte. ¿Qué dijeron las 10 tribus del norte? He aquí que Judá, que fue la próspera, la que fue bendecida, la que fue grande en las épocas de Salomón, cayó y ahora es un desierto y ahora es destruida y ahora es arruinada. Dice, ella cayó, la que era la puerta de las naciones. ¿Por qué era la puerta de las naciones? Porque ella fue la populosa, ella fue la que fue bendecida. Pero Tiro le dice, ahora ella será hecha desierto y ahora la que me voy a enriquecer soy yo. ¿Quién está hablando aquí? Las 10 tribus. Dice, ella quedará en ruinas y ahora la que voy a ser bendecida soy yo. Dice, bien, quebrantada es la que era la puerta de las naciones. Dice, yo seré llena. ¿Qué está diciendo? Que la que va a ser rica y la que va a mover y la que va a ser populosa en los últimos tiempos son las 10 tribus del norte. Y Judá cayó, porque en el momento Judá está hecha ruinas y la que está bendecida en el momento es la hija de Babilonia, que son los hijos de Tiro y de Sidón. Y a continuación voy a dar las citas bíblicas acerca de este estudio de la hija de Babilonia. Cuando yo les estoy hablando de estas citas bíblicas, les estoy hablando de la Babilonia de los últimos tiempos. Esta nada tiene que ver con la Babilonia del pasado. Esta es de los últimos tiempos y por eso les voy a dar la cita. La primera cita es en Isaías capítulo 2, verso 5. Capítulo 5, verso 8. Capítulo 10, verso 5. Capítulo 13. Capítulo 14. Capítulo 15. Capítulo 17. Capítulo 18. Capítulo 21. Capítulo 23. Capítulo 24. Capítulo 28. Capítulo 34. Y Jeremías capítulo 25, verso 15, capítulo 47, capítulo 50 y capítulo 51. Ezequiel, capítulo 7, capítulo 15, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 y capítulo 32. Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18. Esas son las citas bíblicas que nos hablan de la hija de Babilonia de los últimos tiempos. Voy a dar unas citas bíblicas acerca de que nos habla de que el pueblo de Dios, la iglesia, verá la caída de Babilonia. Y para eso voy a ir al libro de Isaías, capítulo 26, verso 20. Les voy a dar algunos de los versículos porque son muchos, pero les voy a dar algunos para tener unas pistas acerca de este conocimiento acerca de que el pueblo de Dios verá la caída de Babilonia. Dice en el verso 20, dice, anda pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.
¿De cuál indignación está aquí? Aquí está hablándole al pueblo de Dios, diciéndole, entra a tu aposento un poquito, mientras pasa la indignación. ¿Cuál indignación está hablando aquí? Está hablando de un juicio. Como el juicio no es para la iglesia, entonces Dios nos va a guardar en ese juicio, que eso lo vamos a ver aquí más adelante en Apocalipsis, donde dice que Dios nos guardará del día de la prueba. Dice el verso 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad. Contra él y contra la tierra descubrirá la sangre y derramará sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Aquí nos está hablando de que va a haber un juicio sobre la tierra y van a haber muchos muertos a causa de este juicio. Y cuando nos está hablando en el verso 20, está hablando, dice, pueblo mío. Cuando está hablando del pueblo mío, está hablando de la iglesia. Y en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 11, nos dice así, para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Cuando está diciendo para ti también, Judá, está preparada una siega, está hablando de nosotros como iglesia. Nosotros somos hijos de Judá por Cristo, porque somos redimidos por Cristo, porque Cristo viene de la simiente de Judá. Dice, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Dice que cuando Dios haga volver el cautiverio del pueblo de Israel, para la iglesia hay una siega. Y está diciendo primero que cuando haga volver la cautividad del pueblo de Israel a su tierra, para Judá también hay una siega. En Sofonías, capítulo 3, verso 19, dice de la siguiente manera. Dice, he aquí que en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En el verso 19 está hablando de que para los últimos tiempos Dios salvará a las ovejas descarriadas y las va a poner por renombre sobre toda la tierra. Pero miren lo que nos dice el verso 20. En aquel tiempo yo os traeré y en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Y luego nos explica aquí, dice, cuando levante vuestro cautiverio de delante de vuestros ojos. Dice que la iglesia verá el cautiverio del pueblo de Israel y lo veremos con nuestros ojos. Aquí está hablando de que a uno los va a recoger al Medio Oriente, que son los judíos, que los llevará al Medio Oriente y los va a recoger, pero la iglesia va a ser esparcida sobre la faz de la tierra. Dice, y los pondré por remanente sobre la faz de la tierra. ¿Quién es ese remanente que va a ser esparcido sobre la faz de la tierra? La iglesia. Aquí está hablando de que un reino va a ser recogido y el otro reino va a ser esparcido para bendición y para acabar de predicar el evangelio sobre toda la tierra como el Señor lo dijo. En el libro de Mateo, versículo 24, verso 29, la Biblia nos dice así. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí nos está hablando, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ese día está hablando de la tribulación de la caída de un asteroide a la Tierra. Y dice que va a haber una oscuridad. ¿Por qué va a haber una oscuridad? Cuando la Tierra sufra un impacto de un asteroide a la Tierra, todos los volcanes que están sobre la Tierra, por todos los orificios que tiene, va a salir unas nubes de ceniza y se va a oscurecer la tierra durante 3 días. Y dice que el sol no dará su luz, no es que el sol no dé la luz. El sol puede dar su luz normal y puede girar normal, pero va a haber una oscuridad a causa de los volcanes que van a botar una nube de humo y va a durar durante 3 días. Y en el verso 30 dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus en la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí nos está hablando que después de una tribulación,
dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Y quiénes se van a lamentar aquí? Los judíos, el pueblo de Dios, los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos todavía esperan a Jesús, lo esperan como Mesías. Pero cuando ellos ven esto, dice, se lamentan. ¿Por qué se lamentan? Porque entienden de que el Mesías ya vino y que Jesús es el Señor, el que tenía que venir a rescatarlos a ellos, a salvarlos a ellos y a establecer un reino con ellos. Y entonces aquí es donde ellos entienden, y por eso dice, se lamentaron. ¿Quiénes se lamentaron aquí? Los judíos, a causa de todos estos acontecimientos. En el libro de Marcos, capítulo 13, verso 24, dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. ¿Qué clase de estrella es lo que va a caer del cielo? Asteroides que caen a la tierra. En ese entonces le llamaron estrellas, pero hoy en día, por medio de los científicos, por medio de los estudiosos, se le llaman asteroides. Y dice, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y después de este juicio, mire lo que dice aquí el verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Aquí está hablando de que primero va a haber un juicio y después vendrá la señal del Hijo del Hombre. Y en Lucas 21, verso 25, nos dice así: entonces habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí nos está hablando de un tsunami mundial. Aquí nos habla claro de que primero va a haber un juicio sobre la tierra, y nos lo explica aquí claro, y dice el bramido del mar, nos está hablando de un tsunami mundial. Dice de las olas, está hablando del mar. Y dice en el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí nos habla claro de que dice que para ese entonces, antes de Cristo venir, la gente va a tener una tribulación, la gente va a estar asustada, la gente va a estar atribulada a causa de un juicio que vino sobre la faz de la tierra. Y dice, y después de eso aparece la señal del Hijo del Hombre. Dice en el verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Muchos confunden estos versículos y lo aplican para la segunda venida de Cristo. Es totalmente diferente la enseñanza que nos da aquí acerca de la venida de Jesús, porque aquí nos habla de que recogerá de los cuatro orientales de la tierra a quienes, a los escogidos, para ser arrebatados al cielo. La segunda venida de Cristo, Cristo no va a recoger de los cuatro orientales de la tierra. Cristo aparece en el monte de Sión en caballos con un ejército para enfrentarse con el anticristo, con un ejército que va a pelear contra el pueblo de Israel y con vestiduras blancas manchadas en sangre, y allí no va a recoger a nadie, allí va a enfrentar una guerra y no va a recoger de los cuatro orientales de la tierra. En el retorno de Cristo, que es la venida de Cristo por la iglesia, que es un retorno de Cristo, porque Cristo no llega a la tierra, sino que Cristo viene en las nubes, viene con un planeta, una tierra nueva y la nueva Jerusalén, que es donde vamos a morar nosotros como hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, nos dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Notemos que aquí los que le están preguntando al Señor es la misma iglesia. Y la iglesia no le preguntó primero si va a ser el rapto de la iglesia. Aquí le preguntó primero es, ¿cuándo va a restaurar al reino de Israel, a los judíos? ¿En qué tiempo lo va a restaurar? Entonces el Señor les responde, y no les toca a vosotros saber las sazones de los tiempos, o para eso fueron las señales, no es a vosotros, porque está hablando de la iglesia de los últimos tiempos. Pero entendamos de que aquí la misma iglesia le está preguntando al Señor, es la restauración del pueblo judío. Y en Primera de Pedro,
capítulo 4, verso 17, nos explica claro y nos dice así: porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos iglesias, ¿cuál sería el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí la Biblia nos está hablando acerca de que el juicio debe empezar por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios que está hablando aquí? Los judíos. Que primero debe empezar el juicio por los judíos. Porque si primero empezare por la iglesia, entonces ¿a dónde aparecen los descarriados? Cuando Cristo dice que Él vino a los descarriados, Él vino a salvar a los descarriados y Él dio su vida por los descarriados. Entonces, si el juicio empezara primero por la iglesia, yo digo, para mi concepto, que si en este momento viniera Cristo a arrebatar una iglesia, sería una catástrofe mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia no está pasando los mejores tiempos en un avivamiento. En este momento está pasando una crisis espiritual. Está pasando unos momentos difíciles. ¿Donde qué? Donde la iglesia para buscar a Dios está un poco alejada de Dios, está un poco apática, está un poco indiferente. Yo digo que si en este tiempo viniera Cristo por una iglesia, sería una catástrofe mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada en el momento para un encuentro con Cristo. Cuando la Biblia habla muy claro en el libro de Joel que para los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu. Aquí nos está hablando de que Dios va a preparar, el Espíritu Santo va a preparar la iglesia para un encuentro con el Señor. Va a haber un avivamiento, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. En el verso 18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué es necesario que venga el juicio de los judíos primero? Porque con el juicio de los judíos es cuando la iglesia se va a preparar para un encuentro con el Señor. Ya que la Biblia dice que nunca va a castigar el impío juntamente con el justo, pero el juicio es para los judíos, no para la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice así: por lo tanto has guardado la palabra en mi paciencia, y yo también te guardaré en la hora de la prueba, que has de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En el verso 10 nos está hablando claro de que va a haber, aquí dice que cuál prueba es que Dios nos va a guardar a la iglesia. Dice de una prueba que va a venir para probar a la iglesia, ya que la misma Biblia nos habla de que nosotros seremos más probados que el oro fino. Entonces aquí nos está diciendo que aunque nosotros tenemos muy poca fuerza para los últimos tiempos, pero por cuanto no hemos negado el nombre del Señor y esperamos en el Señor, Dios nos va a guardar de una prueba. ¿Cuál prueba es? Este juicio de la caída de Babilonia. En Habacuc capítulo 1, verso 12, nos habla acerca de una roca, que es la que nos habla acerca de la caída de Babilonia. Y nos dice así: ¿cómo va a ser la caída de Babilonia? La Biblia nos explica, nos da dos versículos claros, uno en Habacuc y el otro en Apocalipsis. Pero el de Habacuc nos explica así. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio la pusiste. ¿Qué fue lo que el Señor puso para un juicio? Dice: ¿y tú, oh roca, la fundaste para castigar? Aquí que está hablando, que está hablando Habacuc, de que Dios tiene lista una roca para castigar ¿a quién? A las naciones. Dice: oh roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye al impío, más justo que él? Aquí está, por eso Habacuc tuvo una discusión desde un principio, tiene una discusión con el Señor, y Habacuc nunca está de acuerdo con el juicio que Dios iba a hacer, porque Habacuc no entendía claramente acerca cómo iba a ser el juicio. Pero cuando Habacuc entendió el juicio, entonces termina diciendo de la siguiente manera. En Habacuc capítulo 3, verso 17 dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué sucedió aquí con Habacuc?
Abacú de primeras no entendía el juicio, pero después de que entendió el juicio, Abacú dice que así en los cultivos o en el campo no hubiera frutos, ni en los corrales hubieran vacas, ni tampoco hubieran ovejas. Aquí dice, con todo yo alabaré a Jehová. Quiere decir que Abacú por último sí entendió cómo era el juicio, que Dios va a hacer un juicio con equidad, con justicia, a plomo, con justicia. En Apocalipsis 18, verso 21 dice así, vi un ángel poderoso y tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia y la gran ciudad, y nunca serás hallada. ¿Cuál es la gran ciudad que nos está hablando aquí? Aquí está hablando de una gran ciudad, la ciudad de una potencia. Pero note lo que nos dice aquí, que el ángel tomó una piedra de molino y la arrojó ¿a dónde? La arrojó al mar. Y dice que cuando esa piedra cayó sobre el mar, las olas del mar derribaron a Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Entonces nos está hablando de un asteroide que cae a la Tierra y produce un tsunami, y ese tsunami es el que va a derribar a Babilonia. Y en los libros proféticos anteriores está hablando, siempre habla acerca del bramido del mar. ¿Es que nos está hablando? De este juicio que es la caída de Babilonia. Aquí tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos habla claro de acerca de estos dos reinos, tanto el reino de los hijos de Israel, tanto el reino de los hijos de Judá. El reino de Israel, que es el pueblo de Dios, la Biblia nos habla claro de que el pueblo de Israel no pasa la gran tribulación, ni tampoco la iglesia, nosotros los redimidos por la sangre de Cristo, tampoco pasa la gran tribulación. Pero primero va a ser rescatado el pueblo judío al Medio Oriente, como la Biblia nos lo explica, de que las 10 tribus del norte regresarán al Medio Oriente, a Egipto y a Siria, ya que Egipto y Siria son primeros para bendición del Señor, como lo dice en el libro de Jeremías capítulo 19, los últimos versos. Dice que Egipto y Siria son los primeros que van a ser para bendición de Dios. Y luego Israel será tercero para bendición de Dios. Y la Biblia nos habla en el libro de Ezequiel capítulo 20, verso 38, de que por cuanto el pueblo de Israel pecó contra Dios, dice que no entrarán a Israel. Al Israel que está ahorita ya, la franja que fue conquistada por Josué cuando Dios utilizó a Josué para que fuese con las tribus a conquistar a la franja de Israel. Y las 10 tribus van a regresar a Egipto y a Siria, como la Biblia nos lo explica claro, que allí va a haber un antemilenio, antes del milenio, donde el pueblo de Israel va a ser llevado, que nos lo explica en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 17 en adelante, cuando dice que Dios limpiará el Medio Oriente, recogerá las moscas, recogerá todos los insectos y los llevará a las peñas y les va a preparar ese lugar para los judíos. Pero no está hablando del propio milenio, porque el propio milenio se inicia cuando Cristo aparezca por segunda vez a la tierra. Entonces, el pueblo judío no pasa la gran tribulación, son llevados allí a ese antemilenio. Y luego, la única que va a tomar posesión de la tierra de Judá es la tribu de Judá y la de Benjamín. Eso nos lo dice en el libro de Isaías, capítulo 49, nos explica claro el regreso de la tribu de Judá, que ese sí va a tomar posesiones de las tierras de Judá. ¿Por qué? Por ser la casa de Dios, las puertas del cielo y los estrados de los pies del Señor. Entonces, la única que no va a perder, los únicos que van a regresar a su tierra, a tomar posesiones de las tierras que ellos los despojaron, es Judá. Judá sí regresa nuevamente a Judá en los postreros tiempos, ya que las 10 tribus dice que subirán todos los años a adorar a Dios, subirán todos los años a adorar a Dios a Jerusalén, que nos lo dice en el libro de Zacarías. Dice, y el pueblo, la ciudad o el país que no mande un representante a Jerusalén, dice que ese año no le lloverá, va a recibir un juicio, ese año va a ser azotado. ¿Por qué? Porque ellos tienen que subir todos los años a adorar a la casa principal, que es la casa de David,
que es Jerusalén. Cuando estoy hablándoles acerca de la hija de Babilonia, que es la que va a ir a pelear con el Medio Oriente, que son los hijos de Jacob, las citas son las siguientes. Isaías capítulo 19, Jeremías capítulo 46, Ezequiel capítulo 29 hasta el capítulo 32, Miqueas capítulo 5, Zacarías capítulo 10 y capítulo 12. Y en el libro de Habacuc capítulo 1 verso 5 nos dice así: los caldeos castigarán a Judá. ¿A cuál Judá es la que van a castigar los caldeos? Está hablando de la Judá que hoy en día está en manos de los enemigos, que es Palestina y Gaza. En el verso 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Está hablando para los tiempos postreros, que aun cuando se lo contare, no lo creeréis. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? Cuando Dios empiece a manifestar a través de muchos siervos, a través de muchos instrumentos que Dios va a usar para empezar a revelar qué es lo que va a hacer, mucha gente no lo creen. Y inclusive hoy en día hay gente que ya ha hablado acerca de esto, pero hay muchos que no creen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice: no lo creeréis. Verso 6. Porque he aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de toda la tierra para poseer moradas ajenas. ¿Quién es esa que toma las posesiones en toda la tierra? Está hablando del último imperio, está hablando de la hija de Babilonia, está hablando de un imperio. ¿Quién es la única que tiene hoy en día bases militares en todo el mundo? La hija de Babilonia. Dice el verso 7, formidable es y terrible, de ella misma procede la justicia y su dignidad. Dice que de ella procede la justicia. A Estados Unidos de América o al imperio, ¿quién lo puede juzgar? Si por encima del imperio solamente Dios. Pero no hay otro imperio que lo juzgue. Y dice que de allá sale la justicia para implantarla a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué estamos viendo en estos últimos días acerca de este imperio como estaba hoy en día en Estados Unidos de América? Todos los países se están conmoviendo, todos los países están preocupados acerca de lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América. Verso 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos, y sus jinetes y volarán como águilas y se apresurarán para devorar. Aquí está hablando de una guerra. Aquí está hablando de un imperio que se va a levantar contra otras naciones y dice que serán como águilas. Aquí está hablando de aviones de guerra. Aquí está hablando de una organización de una guerra entre dos contrapartes. ¿Y cuál es esa guerra y contra quiénes es? Contra sus enemigos, porque ellos tienen que ir a conquistar su tierra. Dice en el verso 9, toda ella vendrá a la presa. Como la profecía fue en Israel, dice vendrá, y dice y vendrá de lejos. ¿De dónde vienen? Dice que vendrán de las naciones lejanas. ¿A dónde van? Al Medio Oriente a ejecutar esta guerra. Dice, toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Dice que cuando se levante Babilonia a pelear contra los enemigos, dice que recogerá mucha gente para llevarlos cautivos a su tierra. En el verso 10 dice, escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla, y se les reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la formará. Ustedes no han notado que este presidente que está hoy en día es una persona que es tan tranquilo, que es una persona que no se preocupa de nada y se le ríe en la cara a cualquiera. Y aquí está hablando de que el rey o la hija de Babilonia se le ríe en la cara a cualquier país. ¿Por qué? Por la misma fortaleza que tiene, por lo poderoso que él se cree, por todo el poderío de la plata y por el poderío militar que él tiene. Dice que se le ríe a cualquier nación. Verso 11. Luego pasará como el huracán, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dice que va a ser como un vendaval, como un huracán, ¿sí? Atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Por qué a su Dios? Porque ellos son impíos. Ellos adoran a otros dioses. Ellos no creen en el Dios del cielo. Ellos dejaron a Dios por irse con dioses paganos. Dice que atribuirá su fuerza a su Dios.
¿Por qué? Porque son descarriados. Ellos dejaron a Dios, y por haber dejado a Dios y haber seguido a otros dioses y contaminarse con las otras naciones, por eso es que hoy en día están esparcidos por las naciones. Dice, por falta de conocimiento, lo dice en el libro de Oseas, por falta de conocimiento, mi pueblo ¿qué? Se apartó. Mi pueblo ¿qué? Me dejó. Mi pueblo ¿qué? Dejó los estatutos, dejó las leyes, dejó las ordenanzas, los decretos. Por eso fueron esparcidos por las naciones, por falta del conocimiento de la palabra de Dios.